Este y todos los martes llega a 305 Media TV Secretos de un Corredor con Juan Carlos Fernández, un programa lleno de motivación, training de ventas y capacitación. A las 4 de la tarde, todos los martes vivirás un programa de colección. Descubre de qué estás hecho, de la mano del que lo logró y quiere compartirlo contigo. Secretos de un Corredor por 305 Media TV, gente que habla como tú. Bienvenidos a nuestro programa Secretos de un Corredor. Hoy estamos en nuestra sesión número 9 y es un día especial porque vamos a hablar con un gran emprendedor. Uno de los secretos importantes que yo escribo en mi libro y en mi curso online es el emprendimiento y esa clave y esa energía que se necesita para poder emprender. Y quién mejor que este médico venezolano que hoy en día es emprendedor y es el CEO de dos grandes empresas en Venezuela, una que se llama Benemergencia y Asistency. Este es un médico venezolano que se mudó al mundo del emprendimiento y que hoy está con nosotros aquí directamente desde Venezuela, está vía Skype, y quiero presentarles a Andrés Simón González Silen. Él es el CEO de esta compañía llamada Asistency, es una startup de tecnología que mezcla y ayuda a todo el mundo asegurador y a todas las personas que estén por el mundo entero, que estén en la diáspora, que sean venezolanos que estén en la diáspora, y los ayuda con una cantidad de noticias increíbles. Bienvenido, Andrés Simón, ¿cómo estás? Juan Carlos, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Qué bueno, Andrés. Quiero que empieces echándonos un poquito el cuento tuyo, cómo Andrés Simón González pasa de ser médico, dónde estudiaste, cómo es tu carrera y tu historia, para que más o menos la gente se conecte y entienda cómo fue esa migración al emprendimiento, cómo un médico venezolano utiliza su conocimiento y utiliza todo su potencial como del mundo de la medicina hacia el emprendimiento. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Esto es una historia que comenzó hace 16 años, cuando estaba estudiando medicina en el Hospital Vargas, en la Escuela de Medicina Vargas de la Central. Y junto a mi socio Luis Velázquez comenzamos a ver cómo las personas llegaban a la emergencia del hospital sin tener muchas veces que haber ido, por ejemplo, porque era algo muy sencillo que podían resolver en su casa, o ya llegaban muy tarde porque nadie le había dado primeros auxilios. Y entonces, teniendo 22 y 21 años, decidimos comenzar a cambiar esa realidad venezolana, en donde en los colegios ni digamos en el entorno ciudadano nos enseñan a dar primeros auxilios, y comenzamos a dar cursos de primeros auxilios los fines de semana, en nuestro tiempo libre. Y esa pasión de ayudar muy temprano, porque cuando eres pichón, digamos, o estudiante de medicina, te has vuelto loco por querer ayudar y por querer hacer algo práctico. Y nosotros conseguimos la fórmula de empezarlo a hacer desde tercer año, y eso nos ayudó mucho a identificar esta oportunidad en el sector, lo que nosotros llamamos el sector prehospitalario. Antes de llegar al hospital, antes de llegar a la clínica, hay un mundo de cosas que podemos hacer para cumplir dos objetivos básicos. Uno, mejorar la calidad de vida de la persona, que es nuestro fin principal. Y por el otro lado, nos dimos cuenta, a la medida que fuimos evolucionando, que también podíamos ser un factor muy importante en la disminución de costos en la cadena de valor de salud, que es muy importante también porque, bueno, obviamente hacer una buena administración y un buen manejo de esos recursos le permitirá a las personas tener una mejor atención. Entonces, pasaron los años y el emprendimiento fue desde el curso de primer auxilio todo el camino hasta montar lo que hoy en día es Benemergencia, que es la empresa líder de servicios asistenciales en Venezuela, no solamente en salud, sino también en auxilio vial. Y trabajamos para todas las compañías de seguro en el país. Las principales empresas cuentan con nuestros servicios de telemedicina, atención médica en casa, ambulancia y entrega de medicamentos. Y pues desarrollando todos estos servicios, hace algunos años nos dimos cuenta que, bueno, la realidad venezolana, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros familiares se estaban yendo del país, y nosotros con esta gran infraestructura, en donde hemos llegado a tener ya más de 3.5 millones de afiliados en la mayoría de la geografía nacional, nos hicimos la pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros que estamos aquí por aquellos que se fueron? Y la respuesta, después de pensarlo muy bien, fue, bueno, ¿qué ocurre si nosotros hacemos un programa
de asistencia y de seguros para emergencias médicas para los familiares de los venezolanos que se tuvieron que ir o que se fueron por cualquier motivo. Y de esta manera ayudarlos a ellos a cuidar a sus familiares a la distancia. Y así nace conceptualmente hace más o menos un año, y lo lanzamos este año justamente en la pandemia, y de eso ya te hablaré. Lanzamos Assistancy, que es justamente nuestra estrategia internacional para apoyar a todos los venezolanos del mundo a cuidar a sus familiares en Venezuela, con unas características particulares, que es que puedes contratar este servicio, que no solamente es el servicio de atención médica inmediata, sino también de seguro para hospitalización y cirugía de emergencia, que lo hacemos de la mano y en alianza con nuestro gran aliado Mercantil Seguro, y puedes hacerlo para personas de hasta 85 años y hacerlo completamente online desde cualquier parte del mundo. Y ya va un momentico. Andrés Simón, ya va un momentico, que vas muy rápido. Y quería, Perdón. ok, es que sí, claro, que ya, ¿cómo se llama? Rompiste el celofán completo. Entonces yo lo que quería un poco, ok, para que la gente se ubique, tú pasaste de primeros auxilios, de ayudar primeros auxilios con Luis Velázquez en tu carrera en Mel Vargas, a desarrollar toda una estrategia de medicina interna. De lo que sea, medicina interna no, medicina primaria, lo que llamamos triaje, medicina primaria, lo que la gente comúnmente conoce como todo lo que tiene que ver como una suerte de prevenir es mejor que curar. Es un sistema para que tú prevengas, o sea, para prevenir en vez de curar, o para que cosas mínimas o cosas menores no tengas que ir a una emergencia que te tardas horas esperando, o hay gente más grave que tú, con lo cual esas personas van a ser atendidas primero, pues, ¿no? De acuerdo. Okay. Y el costo de eso es altísimo. Y el costo de eso es altísimo. Justamente, exacto. Creamos un sistema de prevención y de atención primaria que disminuye los costos y mejora la calidad de vida. Y eso, sí, de hecho, eso fue, digamos, la gran revelación cuando decidimos dejar la medicina para irme al contexto justamente después de que nos graduamos de eso. Échame ese cuento, esa transición ahí al emprendimiento. Esa transición fue súper importante en nuestra vida, porque yo vengo de una familia, y gracias por llevarme paso a paso a ese momento que fue tan importante, pero yo vengo de una familia de médicos. Mi abuelo fue médico, mi papá fue médico, urólogo, y yo siempre había querido ser médico. Entonces, cuando nos graduamos de médicos en la central, en el aula magna, y tenemos una compañía que tiene 40 empleados, operaciones 365 días al año, ambulancias a nivel nacional, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso fue un periodo de 2 años, mientras hacíamos el rural, trabajábamos en emergencia, además hicimos guardias en clínicas privadas, y digamos, todo este movimiento, además de graduarte, recién estar creciendo, y bueno, y tomamos la decisión, después de pensarlo mucho, de poner todo el esfuerzo a transformar el sistema de salud. Y ahí dijimos, no podemos hacerlo siendo médicos en quirófano y dedicándole el tiempo libre a este negocio o a esta tarea, sino que tenemos que hacerlo 100%. Y fue muy difícil, pero tomamos la decisión de retirarnos de la medicina clínica y dedicarnos a esta nueva forma de medicina. Darle foco a esto, que busca ayudar a la gente en un momento que se siente vulnerable y que normalmente tiende a irse a una emergencia y perder recursos económicos y además perder tiempo, muchísimo tiempo, ¿no? Totalmente. O sea, al final del día, cuando tú ves la gente que llega al hospital o a la clínica y ha pasado 8 horas esperando que lo vea un médico, después de que lo ve ese médico, digamos, lo ven por muy poco tiempo, de repente ese médico está cansado. O sea, es lo que yo llamo prácticamente la uberización de la salud, en donde ya, ¿para qué vas a usar otro cuarto que no es el tuyo? ¿O para qué vas a tener un baño que no es el tuyo? Entonces, vamos a tratar de hacerlo todo en casa, como de hecho era la medicina al principio. Y eso es costo eficiente, pero más importante aún, da mejor calidad de vida. Nosotros estamos en una era, digamos, hipermoderna, en donde pensamos que las subespecializaciones o las hiperespecializaciones son mejores. La realidad es que un médico general como yo está preparado para atender 80% de los motivos de consulta de una manera humana, de una manera efectiva y sobre todo de una forma en donde puedes canalizar mejor los recursos hacia otras especialidades. Entonces, eso es lo que hicimos nosotros, tomar la medicina de siempre, llevarla un poco hacia el pasado con muchísima tecnología y ponerla a disposición de más personas. Y por eso hemos logrado números
de atención en casa y otras maneras de atender a las personas que no habían ocurrido en otro momento. Hoy en día en Venezuela tú puedes agarrar una aplicación móvil y hablar con un médico en tiempo récord y hacer una consulta de tu casa. Y todo eso tiene que ver con este mecanismo de transformación de la salud que, bueno, que nos llevó a nosotros a pasar de ser médicos a emprendedores, y luego cuando nos dimos cuenta que no solamente era un tema de transformar los servicios de salud, sino transformar en general la calidad de vida de las personas, pues hemos continuado creando nuestras empresas y viendo hacia adelante. Mira, Andrés, yo te digo algo. En el tiempo que yo estuve CEO de la compañía nuestra en Venezuela, que se llama La Coordinadora, que es una compañía de corretaje de seguros que fundó mi abuelo. Por muchos años, hoy en día mi padre es el presidente de la compañía y bueno, yo sigo en la junta directiva, pero sigo teniendo mucha relación con Venezuela por ese tema y mucha relación también con Mercantil Seguros, que es nuestro proveedor número uno. Pero una de las cosas que nos pasaba muchísimo cuando analizábamos grupos etarios y grupos de gente, de repente 100, 200, 500, 5.000 y hasta 10.000 empleados, lo que sucedía era que la gran cantidad de dinero que se gastaba en la emergencia era algo inaudito. Y el hacer un programa de bienestar que combinara el prevenir fuese mejor que curar, y basado en esa experiencia, bueno, logramos cosas increíbles. Y obviamente de la mano con ustedes en emergencia y con otros proveedores y cosas que montó el mismo Mercantil Seguros para ayudar al bienestar. O sea, de repente el pagar una consulta es más económico que un infarto. Pagar la medicina de repente de un hipertenso o pagar la medicina de un diabético es muchísimo más económico que pagar el infarto o pagar ese ACV que le puede ocurrir, o la cantidad de cosas que ocurren cuando un diabético no se trata. Entonces sí, esa experiencia es importante, y nosotros en Open Insurances también yo estoy viendo que hay tantas similitudes entre lo que tú has hecho. Claro, obviamente siendo médico es diferente, pero lo que hemos hecho nosotros que migramos al mundo digital. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso de cómo llegas a 3,5 millones de personas, impactas en 3,5 millones de personas, y con todo eso tienes ganas de seguir innovando y lanzas este nuevo plan que conecta a la diáspora con la gente que se quedó en Venezuela. Y más o menos cuéntame un poquito cómo fue ese proceso, pues, qué los hizo migrar hacia esa nueva idea. O sea, ya tienes 3,5 millones de afiliados, ya atiendes, tienes ambulancias, tienes una cantidad de clínicas con las que trabajas, tienes centro de atención primaria, y ahora vamos a crear esto nuevo. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Bueno, eso y se remonta hasta hace varios años. Yo creo que en el 2006 nosotros creamos un laboratorio que lo hicimos, se llama Benelab, todavía está operativo, y ese laboratorio lo creamos como una estrategia para nuestro negocio de medicina ocupacional. Pero cuando creamos el laboratorio para la integración vertical, dijimos, ¿qué más podemos hacer? Y eso es una clásica pregunta en nuestro equipo, ¿no? Y mi trabajo del día a día es llegar todos los días a decir, ¿ahora qué más vamos a hacer? Y la realidad es que el laboratorio dijimos, ¿por qué no hacemos un laboratorio de domicilio? Que sea 100% domicilio. Entonces tú hoy en día puedes pedir el laboratorio el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, en donde tú quieras, y nosotros nos transportamos. Ese hecho de transportar al bioanalista, al auxiliar de bioanálisis en moto, en el 2006 hasta la casa de las personas, y luego enviarle los resultados por correo electrónico, nos hizo desarrollar todo un concepto de movilidad en salud que empezamos a aplicar prácticamente en todo. Wow. Un poquito tiempo después, cuando montamos el sistema de atención domiciliaria, dijimos, bueno, ¿para qué vamos a mandar a los médicos en carro? Yo me recuerdo que en ese momento las compañías de ambulancia mandaban, si no mandaban ambulancia, mandaban un carro, que es la unidad de avance. Y nosotros nos preguntábamos, con la insolencia, digamos, juvenil que nos ha caracterizado siempre, que bueno, pero ¿qué tan más rápido va a llegar un carro de 4 ruedas si tú lo que necesitas es que el médico llegue rápido a la casa? Y ahí empezamos a utilizar las motoambulancias. Las motoambulancias es lo mismo que hacíamos con el laboratorio, una moto, donde va un paramédico y un médico, para llegar mucho más rápido a la casa, porque la gente lo que quiere es la rapidez, ¿no? Es la facilidad de saber, además, como un tema de saber que va a llegar primero el médico que ellos a la clínica. Es el concepto, Juanca, de Domino's Pizza, por nombrar a alguien que todo el mundo de nuestras generaciones recuerda bien, que no vayas a la pizzería y yo te la llevo más rápido a tu casa. Es igual, no vayas a la clínica, yo te mando el médico más rápido. Y de ahí, cuando teníamos los médicos, dijimos, bueno, si ya nosotros utilizamos los médicos en moto, para evitar que la gente vaya a la clínica, ¿por qué no hacemos algo más? Que justamente, y esto fue hace como 5 años, cuando todavía, o más, hace mucho más tiempo, cuando en la época de BlackBerry,
empezamos a desarrollar aplicaciones móviles y aplicaciones como esta, que tú le das clic, abres la aplicación, pones tus síntomas y tu motivo de consulta, le das otro clic y te conecta en tiempo real con un médico. Y esta llamada con este médico incluso te evita que tengas que mandar el médico a la casa. 30% de los motivos de consulta los resolvemos a través de una llamada como esta, en donde el médico, bueno, habla como hablaríamos tú y yo porque te sientes mal mañana y yo te puedo dar unas recomendaciones e incluso enviarte un récipe por correo electrónico. Aquí me dice que tengo un par de personas en espera y pues estoy en una sala de espera virtual. Y luego, una vez que, digamos, logramos esta integración tecnológica, la otra pregunta fue, ¿cómo nosotros distribuimos mejor un plan de seguro? Y ahí comenzamos con todo el tema de plataforma comercial de seguros, que era como, ¿cómo yo hago para que las personas puedan comprar un seguro sin hacerse un examen, sin responder muchas preguntas? Yo nada más quiero hacerle una pregunta, que es, si gozas o no gozas de buena salud. ¿Cómo yo puedo hacer un seguro que llegue hasta los 85 años? Y bueno, y la realidad es que la respuesta ya la teníamos. Con toda la estrategia domiciliaria, nosotros disminuimos tanto los costos y disminuimos tanto la tasa de uso de la clínica que junto a un partner como Mercantil Seguro podemos lanzar un producto como Assistancy que nos permite dar atención y además cobertura en clínica con una excelente métrica pues, de servicio. Y ahí fue cuando lanzamos Assistancy, porque la manera de llegarle a la diáspora no era otra sino a través de Internet, a través de redes sociales y a través de la manera en donde tú le puedes decir, fíjense, aquí ya me está conectando con un médico, un minutico después, tenemos muchos médicos en el call center, pero bueno. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, la doctora Jenny Alvarado. Chévere, está hablando, gracias doctora, está haciendo una prueba. Hasta luego. Okay. Y esto... wow, ya va. bueno, Entonces, ese es uno de los servicios de telemedicina que tienes. ¿De hace cuánto tiempo tienes este servicio de telemedicina? Mira, telemedicina la tenemos de hace 5 años. Wow. Imagínate tú. Bueno, tan es así que ahorita te voy a continuar hablando de Assistancy, pero el año pasado lanzamos, que es otra parte muy importante de nuestra historia de emprendimiento, el año pasado ya teniendo esa cantidad de afiliados que me preguntaba, ¿de dónde sale esa fuerza para hacer más? Bueno, resulta que nosotros decidimos quedarnos en Venezuela para siempre y lo disfrutamos porque además como médicos creemos que aquí podemos hacer una diferencia mucho más importante. El año pasado decidimos lanzar un programa público de telemedicina. Teníamos muchos médicos en el call center, teníamos muchísima capacidad operativa y decidimos que ninguna persona debería quedar fuera del acceso de hablar con un médico. Y por eso lanzamos lo que se llama el programa de telemedicina de acceso público, que empezamos a hacer en alianzas con las alcaldías, con el sector, digamos, del Estado, para poder buscar esa amplitud de generación de calidad de vida. Y cuando llegó el momento de la pandemia, ya teníamos Assistancy, lanzamos Assistancy en plena pandemia, y además teníamos el programa de telemedicina pública, y decidimos abrir la telemedicina no solamente para los municipios que estaban afiliados, sino para todo el país. Y también decidimos con Assistancy lanzar Assistancy SOS, que es un sistema a través del cual cuando ingresan a assistancy.com, van a la sección de SOS, puedes hacer una consulta por cualquier motivo y dependiendo del riesgo, nosotros realizamos un análisis automatizado del riesgo, te decimos si tienes que hablar con un médico o no. Y si tienes que hablar con un médico, te pedimos el teléfono y te llamamos a cualquier parte del mundo. Esto es un servicio que no tiene ningún costo, es una, digamos, estrategia de responsabilidad social que ya teníamos diseñada y que decidimos lanzar en la pandemia y que es otra de las muestras como nosotros vamos utilizando los recursos que tenemos de la mejor manera para crear el mayor impacto posible, que es lo que detrás de lo que nosotros estamos todo el tiempo buscando. Ok, ya va. Antes de continuar, déjame hacer un stop aquí porque esto tú lo dijiste muy rápido y quizás los que nos están oyendo necesitan que esto se lo expliquemos de vuelta. Tú lo que me estás diciendo, y es algo que me pareció a mí totalmente, fue un breakthrough, fue algo increíble, porque una de las cosas que decimos en Los Secretos de un Corredor es agregar valor. ¿Cómo agregar valor? Y qué manera que tienen ustedes de agregar valor dándole a toda la diáspora en cualquier parte del mundo. Lo que tú me estás diciendo es que cualquier venezolano que esté en Tanzania, en África, en cualquier lugar del mundo, en Australia, en Oceanía, en Europa, en Japón, en Chile, Perú, Colombia, en cualquier país, mismo en Estados Unidos,
que de repente no tiene seguro ahorita porque se fue, se escapó, se fue o se quedó atrapado en algún país, qué sé yo, se tuvo que ir a la diáspora por motivos de seguridad, por lo que fuere. Cualquiera de esas personas, e inclusive cualquier venezolano que vive en Venezuela, que necesita una consulta, se mete hoy en Asistency SOS, se mete allí, ¡pop! Y en 1 minuto, 2 minutos, una vez que se registre, puede tener una consulta con un médico y hacer telemedicina. ¿Eso es correcto? Es totalmente correcto, con Ajá. excepción de que no te tienes que registrar. En Asistencia SOS es un programa totalmente gratuito. Wow. Es un tema de nosotros para el resto de los venezolanos. ¿Por qué? Porque teníamos los médicos, comienza la pandemia, tenemos a todos nuestros médicos de guardia aquí en Chacao. Yo estoy en nuestra sede principal en Chacao. Y tal cual, pensamos en ese venezolano en Australia, pensamos en el venezolano que está en España, en Miami, en cualquier lado, en Barinas. Y dice, bueno, si quién sabe si tiene síntomas de coronavirus, con todo el estrés, ¿cómo hacemos para ayudarlo? Entonces montamos un sistema de consulta, un triaje médico que a través de Asistencia SOS, bueno, lo pueden ver en la página web de Asistency, tú colocas, revisar, por ejemplo, una consulta por medicina, una consulta general. ¿Una consulta de medicina general o consulta por coronavirus? Una de las dos. Tú le pones las dos opciones. Exactamente. Le ponen las dos opciones. Y aquí tú tienes una serie de motivos que pueden ser cualquiera. Tú puedes poner, por ejemplo, dificultad para respirar. Y el sistema te hace unas preguntas. Estas fueron horas de desarrollo muy rápido. Fueron como, nos metimos en prácticamente un hackathon interno de desarrollo para poder tenerlo en menos de 5 días y lo lanzamos en menos de 5 días. Y es un algoritmo que nos ha permitido hasta la fecha atender a más de 120,000 personas en todo el mundo, que son venezolanos que han querido realizar una consulta con un médico de cualquier cosa, de algún... podido. No, increíble. Ha sido, yo he escuchado muchísimas las llamadas, digamos, con nuestro equipo en el call center y he atendido también. Y he tenido casos de hablar cuando nuestros médicos en el call center, por ejemplo, están hablando y le dicen, el médico y al paciente le pregunta, me recuerdo perfecto, uno de los primeros casos, una señora en Portugal. Le dice, pero tú de verdad estás en Venezuela. Y la doctora se le aguaron los ojos, pues. Porque, o sea, una mujer sola con su hijo en Portugal, una venezolana, y este médico que está trabajando, de repente se siente como que el trabajo es otra cosa, pues. Y eso es como que el nivel de placer del trabajo y de orgullo de estar haciendo lo que está haciendo nos ha cambiado totalmente la vida en ese sentido y nos ha llevado a ese tema que tú dices, agregar valor continuamente. Y seguimos haciéndolo porque uno de los puntos para nosotros es que, de los puntos principales y de mis objetivos personales, es el acceso universal a la salud. Yo creo que todas las personas, independiente de la capacidad económica, independiente del lugar en donde se encuentran en el planeta, deberían tener acceso a hablar con un médico de manera muy rápida. No puede haber tantas barreras. Esto es poderosísimo porque, bueno, obviamente te posiciona como un producto único y yo creo que es único en el mundo. Yo no conozco ningún país, ni siquiera Dinamarca tiene un servicio de este estilo gratuito para todos los daneses. Tienen muchas cosas gratuitas, tienen educación, tienen idiomas, tienen una cantidad de cosas gratuitas. Los surafricanos también tienen unos sistemas avanzadísimos de salud, los ingleses con el NHS, pero un servicio de telemedicina global para cualquiera que esté en el mundo, yo, bueno, me atrevo a decir que no existe. O sea, que es algo único hecho en Venezuela y que es motivo de orgullo para muchísimos. Y sobre todo, este espacio me gusta a veces comentar y en muchas de las reuniones con las que he tenido, porque obviamente las primeras conversaciones o los primeros entrevistados, tú eres el número 9, todos, no todos, en fuerte mayoría han sido venezolanos, pero sí ha habido una constante comunicación en la que hablamos, mira, Venezuela no se acabó, Venezuela sigue siendo un país extraordinario y bueno, que está pasando por una situación muy difícil en este momento, pero que va a salir y el momento que salga, bueno, ya estaremos posicionados en el mundo porque un producto como este, una iniciativa como esta de telemedicina global gratuita para cualquier persona, te digo, es único, es algo sine qua non, es algo único, es la manera de agregar valor que más extraordinaria que he visto en mi vida. Y te digo que hay algo más que no nos has comentado, pero que te lo quiero preguntar. Porque no es solamente, y esto un poco la gente que nos sigue, en estos secretos de un corredor, es cómo agregar valor. Miren esta manera de agregar valor de Andrés Simón y su equipo, pues, ¿no? Y tus socios, etcétera. Tú me comentaste en las reuniones que tuvimos previas, porque ya Open Insurances obviamente está trabajando con Asistency de la mano para llevar esto a toda Latinoamérica. Tú me comentaste que no solamente
estabas ayudando a personas que estaban por el mundo, sino que también estabas incorporando a médicos venezolanos que estén en la diáspora o médicos venezolanos que estén en Venezuela y que tengan disposición de ayudar, o sea, que tengan esa misma mística tuya o esa misma mística de la compañía, esa misma mística de agregar valor y de ayudar y que se involucren en la plataforma. Échame un poco ese cuento y esa oportunidad que le das a una persona que de repente está retirada, tiene 75 años, ya no quiere trabajar más, pero sí quiere continuar ayudando porque tiene un potencial enorme y tiene un cerebro de avanzada con una experiencia de 50 años de carrera. Cuéntanos eso. Bueno, justamente eso es Asistency SOS y el sistema voluntario. Y fue también una evolución, fíjate. Nosotros teníamos una marca, una compañía lista para lanzar en este marzo del 2020 y llegó la pandemia. Decidimos no solamente lanzar Asistency, sino adelantar el lanzamiento de Asistency SOS, que es nuestra plataforma de telemedicina global y gratuita, como nuestro sistema de responsabilidad social. Y cuando lo lanzamos, tuvimos la increíble situación de que muchos médicos nos escribían de otras partes del mundo a decir, bueno, mira, yo no tengo ninguna consulta, yo soy médico y quiero ayudar. Y cuando, bueno, eso es típico, así es nuestro trabajo. Vemos eso y eso es una chispa que recibimos del entorno y hacemos todo lo posible para entenderla y hacerlo realidad. Y ahí fue cuando empezamos a desarrollar el módulo de voluntarios. Módulo de voluntarios, básicamente van ahí a asistency.com/SOS y pones quiero ser un médico voluntario. Y te va a pedir que ahí sí te registras como un médico, nos das tu información de médico venezolano y cuando nos llegan consultas que deben ser respondidas con una llamada telefónica, entonces hoy en día no solamente las atendemos con nuestro personal del call center, sino que también las enlazamos con médicos alrededor del mundo. Entonces tenemos hoy en día un paciente que nos contacta desde Australia, que realiza esta consulta y nosotros lo ponemos en contacto con un médico venezolano que vive en Texas, que como tú dices, ya no está ejerciendo la medicina y nosotros, los comentarios que recibimos de estos médicos, hoy en día cientos de voluntarios, es que le regresamos la medicina. Entonces, poder regresan a lo que tenían, regresan a lo que tenían en Venezuela, ¿no? Porque el médico venezolano o el venezolano quiere ser atendido como te atendían en tu país y resulta que tú vayas a los Estados Unidos es distinto, en Chile es diferente, en Brasil otro cuento, Perú ni hablar, o sea, cada país tiene sus maneras de trabajar en el tema de la medicina y tú como venezolano estás acostumbrado a que el médico te hable, te escuche, te vea los ojos, te dé una palmada, o sea, es un trato totalmente diferente al de otros países. Y tú lograste incorporar eso en un tipo que esté en Australia con un hombre retirado de repente que esté en Texas o alguien que simplemente quiere ayudar, porque hay gente que pasa de repente aquí en los Estados Unidos un par de años estudiando para poder revalidar su título o 3 años, hasta 3 años tiene que volver a estudiar. Entonces tú los puedes ayudar inclusive a que él pueda colaborar en algunas horas libres, ¿no? Totalmente. Mira, los médicos venezolanos tenemos, yo lo aprendí directamente de mi padre y de mis maestros. La medicina, más que una ciencia, es un arte. Es el arte de tratar a otros seres humanos. Y la realidad es que yo creo que esa es la diferencia de nosotros los médicos venezolanos. Somos realmente humanos y el componente humano está muy presente en nuestro aprendizaje, en la escuela. Y lo que hicimos fue regresarles el arte. Y la verdad que ha sido muy positivo porque ya pasamos de hacer, digamos, una estrategia de responsabilidad social a hacer un movimiento, a empezar a decirle a la gente, bueno, es posible, porque hay muchas leyes, hay muchos, digamos, el mundo está hecho, pero siempre hay posibilidades de cambiarlo, de transformarlo. Hasta que no llegó Uber, la gente no se le imaginaba nunca en el mundo uberizado. Pues, totalmente. Hasta que no llegó Internet y no lanzaron unos cohetes privados al espacio buscando hacer Internet para todos, nadie se imaginó que todo el mundo iba a tener Internet rápido. Hasta que alguien no comience a darle acceso a todo el mundo a la salud de manera irrestricta, de manera inmediata, pues nadie se lo va a creer. Nosotros ya no nos creímos y lo estamos haciendo y además pues estamos muy contentos del resultado que hemos tenido hasta ahorita y con ese resultado estamos sumamente motivados a continuar expandiendo esta onda pues que va ayudando a miles de personas y que además deja muy por delante, muy claro el objetivo que nosotros tenemos como empresarios con Asistency. Asistency es un modelo de negocio que es rentable
digamos, que tiene todas sus particularidades, pero que responde a una necesidad social, como todo lo que hacemos nosotros en nuestro grupo. Entonces, digamos, yo creo que nos sentimos realmente afortunados y humildemente queremos continuar hacia adelante porque hemos encontrado el punto en donde converge el placer con el trabajo, el compromiso con el negocio y bueno, tenemos esa gran oportunidad por delante y queremos continuar haciéndolo. Y cuéntanos tú tienes una historia jocosa, una historia bien divertida que tú me cuentas que de repente una persona que estaba en Houston o no sé, en alguna parte de Estados Unidos, recibe el servicio de ustedes y le comenta a un amigo mexicano, un amigo colombiano, un amigo ecuatoriano, un amigo de otras partes y le dice, mira, yo quiero eso para mí, yo quiero meterme en el programa de telemedicina. Cuéntanos ese cuento porque es interesante y conecta muchísimo con la gente porque es tan extraordinario el servicio que la persona lo recomienda y de repente le dice, no, es que tú eres ecuatoriano, no puedo porque ahorita el modelo está diseñado para atender a los venezolanos porque estos son los permisos que tenemos, ¿no? Cuéntanos esa parte. Mira, así como nos empezaron a llegar consultas de los médicos diciendo que querían ser voluntarios, nos empieza a llegar a través de la plataforma personas de otros países casi que reclamando amablemente, con mucho cariño, pero diciendo, mira, ¿por qué no atienden colombianos o por qué no atienden peruanos? Entonces, bueno, nos tocó hablar uno a uno con estas personas, apoyarlas sin duda, pero bueno, sí, médicos, ya nosotros estamos yéndonos hacia un área gris cuando hacemos todo este sistema, como son todas las innovaciones, pero de alguna manera u otra lo hacemos con mucha responsabilidad y ética. Entonces dijimos, bueno, médicos venezolanos con ciudadanos venezolanos. Y por lo tanto, pues le explicamos que Asistency, y aprovecho la oportunidad para decirlo, que Asistency nació en Venezuela, pero es un sistema que va a Latinoamérica. Ya nosotros en el corto plazo, en los próximos meses, vamos a estar abriendo operaciones en otros países de la región, porque también los dominicanos en Nueva York quieren comprarle un seguro a su madre y a su papá en Santo Domingo. Y los mexicanos Texas, también en Texas, claro. Comprar un seguro a sus familiares en Guadalajara. Y también en esos países, pues, pretendemos llevar Asistencia SOS como una estrategia de romper los paradigmas y de conectar. Es que no hay nada mejor que cuando tú... bueno, imagínate, la gente lo hace con sus vecinos o con sus primos y sus tías. Llama y le hacen una consulta y le resuelven todo. Nosotros lo que queremos es formalizar un poco esa orientación médica y hacerla de calidad, hacerla positiva, hacerla que te permita evitar que tengas que terminar la clínica y que tengas mejor calidad de vida. Entonces, bueno, todos los hermanos latinoamericanos lo hemos estado anotando en nuestra lista de todo del futuro muy cercano y vamos para allá, justamente porque es una necesidad universal. Y varias coincidencias que tiene con Open Insurance, es que nosotros de hace 4 años decidimos, tú sabes, irnos al mundo de las redes sociales porque pensábamos o era nuestra visión de que podíamos conectar con muchísima gente de la diáspora a través de las redes sociales. Y realmente una de las ideas que me surgió a mí cuando empecé a pensar en qué modelo podía exponenciar o qué modelo se podía exponenciar, fue el modelo de seguro de viaje o asistencia médica al viajero. Y en una entrevista con César Miguel Rondón, César Miguel dio una charla en una fundación en la cual nosotros colaboramos siempre. Y en la charla él dijo que lo seguía más gente en Madrid que en Valencia, que lo seguía más gente en Panamá que en Maracaibo, que lo seguía más gente en Miami que en Caracas. Y ahí fue cuando él dijo, ya va, yo estoy conectado absolutamente con la diáspora y quien me está oyendo realmente no es el que vive en Venezuela, sino el que está afuera. Entonces, bueno, fue como un momento de breakthrough para él y tuvo que cambiar su programa y lo cambió. Después de esa reunión, él dijo, yo mañana cambio mi programa y cambió un programa que tenía 27 años seguidos y consecutivos, que era el programa ese de la mañana que se tomaba el café con los radioescuchas, ¿no? Y veo que hay tantas coincidencias. Tienes la coincidencia de romper paradigmas, que es para mí uno de los secretos más importantes del corredor de seguros. Cómo romper paradigmas, cómo lograr romper esquemas que todavía han sido tradicionales y que tienen que hoy en día cambiar, y que la única forma es viendo más allá y dando ese más allá, ¿no? Todo el tiempo pensando en el más allá. El tema del emprendedor, aquí le das tú una clase magistral a los emprendedores de que una vez que llegas a un punto, no es que allí es el tope, sino que siempre está el más arriba, más alto, ¿no? Ese Excelsior que dan a los ignacianos,
ese más arriba, más alto, ese magis ignaciano, ¿no? Y lo otro que vemos ahí en coincidencia es que tú estás un servicio 24/7 y global, o sea, tú estás dándole atención a todas partes del mundo y me dices que ya son 120.000 personas que han utilizado asistencia SOS, con lo cual has ayudado a gente en todos lados y quizás gente que está desprotegida, porque no es únicamente la gente que quedó en Venezuela que tiene problemas, sino también la que se fue en unas condiciones quizás no las más adecuadas y quizás a veces en condiciones deplorables o en condiciones difíciles económicas y que a veces tratan de ser sostén del que vive allá, pero pasan unos meses o pasan un par de años muy duros. Entonces, ¿cómo se les ocurrió esa conexión con la diáspora? Cuéntanos un Mira, poco allí. justamente, sí, no, importantísimo, súper oportuno. Con el tema de la diáspora, además, bueno, quería también comentarte una frase que yo siempre digo, que no porque esté escrito es verdad. Eso es como algo que yo siempre me pongo de frente, y no por ser médico tienes que ser médico al final. Uno tiene que, yo he aprendido en esta corta, digamos, todavía experiencia, bueno, ya ni tan corta, pero la realidad es que he aprendido a que uno tiene que dejar hay una palabra que es la serendipia, ¿no? Que es de serendipity. Tú tienes que dejar que muchas veces lo que has hecho y para lo que te has preparado fluya. Y identificar no necesariamente lo que tú siempre has querido. Porque yo siempre quise ser cirujano, yo siempre quise estar en un quirófano. Y hoy en día no lo estoy. Y la realidad es que el impacto que estoy teniendo para el mundo, para las personas, es muchísimo Es mucho más mayor. valioso. Exactamente. Sí, y además también, digamos, personalmente, como te decía, esa convergencia de todo me llena mucho más y tiene más sentido que haber hecho lo otro. No, yo creo que uno tiene que permitirse eso, no tomar los paradigmas como unas verdades. Y la diáspora, la realidad es que nosotros somos, además de ser covidians, hoy en día todas estas generaciones que vivimos esta pandemia, Luis Armando Vaquero, que es nuestro socio también en Asistency, y yo, tenemos la particularidad, bueno, primero que los tres somos ignacianos, eso del San Ignacio, eso es una particularidad que también es un buen secreto del éxito por la educación básica, es fundamental, pero también somos de una generación que nos tocó vivir un país distinto. En todo amar y Vivir un servir. país- O sea, ustedes tienen el lema de en todo amar y servir también, obviamente. Nosotros, mira, yo soy de la promoción 2000, Armando es de la promoción 99, y nosotros, bueno, nos tocó vivir un país, digamos, nuestra adultez en un país distinto. Y tuvimos que entender cómo este país se va transformando muy rápido y uno tiene que responder muy rápido. Cuando se fue la mayoría, bueno, ya casi 5 millones de personas, por cualquier motivo, lo primero que pensamos es, bueno, lo difícil que es emigrar, como tú dices, mientras consigues ser el sostén y mientras consigues superarte, pero además también lo difícil es que tu familia la dejas sola, pero pueda tener una emergencia. ¿Qué pasa si tu mamá le da una apendicitis? Oye, y tú estás en España y estás ganando 1.000 euros. ¿Qué haces? Estás fregado. Entonces, gracias a que pusimos todo el aprendizaje de todos estos años en una ecuación, digamos, de riesgo, y dijimos, si nosotros le damos telemedicina, atención médica en la casa, de manera eficiente, vamos a reducir las probabilidades que termine la clínica y por lo tanto vamos a poder darle una opción para esa mamá de 80 años que dejaste atrás y la vamos a cuidar completamente porque somos médicos. Y esa después es la idea de cómo conectamos con la diáspora y cómo nos dimos cuenta que además, para ahondar un poco más, ya también desde el punto de vista del modelo de negocio, es que muchísima gente está mandando remesas hacia Venezuela y es muy distinto y es más personal mandarle a tu familiar una póliza de seguros para emergencia que $20 al mes. Entonces, bueno, le puedes seguir mandando plata, pero además también puedes garantizar que cuando tenga una emergencia médica va a tener la cobertura adecuada y el cariño médico suficiente para poder superarlo. Que es una super preocupación ahorita de los hijos o los nietos o los que se han ido yendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo 4 años fuera únicamente, pero bueno, pero mi familia toda está allá, ¿no? Y siempre uno se preocupa porque dices, wow, la dolarización de la moneda es tan fuerte que, bueno, que afecta a todo el mundo. Entonces antes quizás hay muchísima gente que jamás hizo un presupuesto en su vida, hoy en día tiene que hacerlo.
gente que jamás, tú sabes, revisaba, por decir, los gastos de la luz, los gastos del condominio, los gastos de los colegios inclusive. No los metías ni siquiera en tu ecuación, ni siquiera la gasolina. Y ahora sí, ahora la gasolina, el colegio, la electricidad, todo tienes que meterlo, pues, ¿no? Entonces es como una realidad fuerte y hemos tenido muchísimos clientes con problemas de coronavirus en Venezuela y han sido atendidos en la Floresta, en el Ávila, en la Clínica Caracas, en varias clínicas y los costos son importantes. O sea, ya hoy en día el tener y no tener una póliza es algo fundamental porque como el sistema social, el sistema de salud está bastante colapsado, bueno, las clínicas privadas también colapsadas porque, bueno, hay muy pocas camas, es más o menos el mismo ejemplo que sucedió en Italia y que y que podría suceder en los Estados Unidos, que dado un brote tan grande, pues se colapsan. Nosotros con más razón, pues, ¿no? Entonces se convierte en una necesidad impetuosa, es algo totalmente imperativo tener un plan de salud y proteger a los que se quedaron, a tus familiares que se quedaron, y si puedes hacerlo, obviamente, es como un deber, ¿no? Claro. Y además, bueno, y eso nos llama a nosotros, los empresarios digamos, los que estamos trabajando en esto, a buscar innovar también, a buscar justamente eso, cómo hacerlo más sencillo para contratarlo, cómo pagarlo más fácil, cómo hacer las tarifas más bajas y cómo dar mayor acceso. Te digo, yo creo que eso, cuando me preguntan cuál es mi moonshot más importante, yo creo que es ese, ¿tú te imaginas, Juanca, que le podamos dar un seguro a una persona de 98 años? Un seguro Wow. para emergencias, que si tiene que lo pueda comprar a los 98 años. Si ya tú puedes vivir hasta los 98 años, el mundo tiene que evolucionar. Yo estoy montado, nosotros estamos montados en eso, en buscar la manera de hacerlo más fácil, mejor y más accesible. Y por eso pues hemos tenido tanta aceptación con Assistancy, además que con la sinergia perfecta que tenemos con nuestros aliados en Venezuela, que es Ver Emergencia y Mercantil Seguro, pues no hay pele, pues estamos dando una excelente respuesta, estamos buscando todo el tiempo innovar y como lo dices, pues junto también a Open Insurances, estamos avanzando muchísimo en toda Latinoamérica para llevar este mensaje. No, vale, de verdad que increíble. Tecnología de punta, además, porque si tú tienes el sistema de telemedicina atado al call center y además al tema de emergencia, que son ambulancias, y además al sistema de servicio médico en el hogar, o sea, la persona puede recibir asistencia en su casa, o sea, no tiene ni siquiera que moverse de su casa. Le das Mira, unidosis de medicamentos si la persona lo necesita en ese momento, o las dosis de esa semana o de 3 días, algo así. sí, le damos los medicamentos, lo conectas con el médico muy rápido. O sea, es lo que yo le digo a todo el mundo, que tú lo decías el otro día, lo decías hace unos minutos con el tema de otros países. ¿En qué país tú agarras tu teléfono, le das 2 clics a un botón y te hablas con un médico? Ilimitado, en ningún país. Nosotros, digamos, pues en todos los lugares es muy complicado, porque bueno, tú vas a hablar con un médico, que si te demandan, que si no te demandan. Nosotros estamos regresando a la medicina donde tiene que estar, a ser universal, a ser hiperaccesible, y por eso estos servicios van desde telemedicina hasta la atención en casa, llevarle los medicamentos a la casa y por último, obviamente, si tiene una emergencia como una apendicitis o una fractura o un infarto, pues lo mandamos una ambulancia a una de las clínicas de las cuales... Buenas tardes, perdón. Tengo la manía de mostrar que puedes darle todas las veces que tú quieras y vas a hablar con un médico. Gracias, doctor. Estás haciendo una prueba. No, aquí, gracias. Ellos Mira, están ahí y no pueden creerlo también. y ellos, Pero esto, y ellos, el sistema, a ver, aparte del sistema de telemedicina que me parece que es único y universal y es de verdad un aporte a la diáspora brutal, que me estabas explicando, cuando tú haces la atención médica en el hogar, tú, si la persona tiene la posibilidad, o sea, si el paciente tiene la posibilidad o el médico en ese momento tiene la posibilidad de atenderlo, lo atiende y él no tiene que ir ni siquiera a la clínica después de hacer seguimiento, le hacen una llamada posterior. ¿Cómo es ese servicio? Échanos ese cuento. mira, 30%, bueno, de las personas que nos llaman, un poco menos del 10% son emergencias que necesitan ser trasladadas con una ambulancia de inmediato. Para eso despachamos las ambulancias y van súper rápido a responder y a llevarte a una clínica. Del resto, 30%, un tercio,
se resuelve por telemedicina, bien sea por videoconsulta o por teléfono, dependiendo si la persona tiene o no tiene, digamos, la capacidad de hacerlo llamada por video, pero por teléfono también es muy efectivo. Y el restante 70%, casi la mayoría de esas personas se queda en su casa porque le mandamos un médico a la casa. Y al final del día nosotros con nuestros clientes, que son Mercantil Seguros, Seguros Caracas, Pirami, etcétera, hacemos chequeos al final del mes para ver cuánta gente de la que atendimos en casa después tuvo que ir a la clínica. El porcentaje es que más o menos 5% de la gente que atendemos en casa tiene que ir después a la clínica. Es decir, le ahorramos esa visita al 95% de la gente. Que es decir, altísima. muchísima gente, bueno, más o menos 9,000 personas al mes se quedan en su casa gracias a que nosotros tenemos este sistema disponible. Eso es, bueno, eso es mucha plata, porque 9.000 personas por $500 en promedio, una emergencia, estás hablando de millones de dólares. Está hablando, sí, de 4 o 5 millones de dólares al mes que ahorramos. Y fíjate tú, y eso es lo que nos hizo transformarnos, Juan Carlos, de una compañía de ambulancias a un sistema de salud. Y eso con nuestros clientes hoy en día lo valoramos muchísimo, porque, bueno, obviamente atendemos muchísimo en la casa y tenemos toda esa fuerza operativa, pero estamos buscando es la eficiencia del costo y la calidad de vida de los beneficiarios. Y lo hacemos con nuestros clientes y lo hacemos en Assistance igual. Entonces, yo creo que, digamos, nuestro logro más importante en estos últimos años ha sido ese, pasar de que las empresas de seguro y la gente te vea como, bueno, algo que está ahí para que cuando tienes una emergencia te lleven para la clínica, al pilar, digamos, la punta de lanza del sistema. La medicina primaria, lo que tú decías, la prevención es el futuro de la salud en la humanidad. Los costos no son sostenibles cuando mandas a todo el mundo para la clínica. Eso ya está hiper demostrado. Totalmente. Nosotros estamos trabajando en la medicina del futuro y lo estamos haciendo hoy. Y yo creo que no es casualidad, Juanca, lo que te decía de nuestra generación, que seamos de esta generación, que estemos en Venezuela, que estemos haciendo esto de esta forma e internacionalizándonos desde Venezuela, no es coincidencia. Yo creo que estamos realmente, ¿sabes?, caminando un mundo en donde los avances van a ser mucho más rápidos, vamos a poder ayudar a millones de personas de manera más efectiva y continuar avanzando en esta transformación. Ok, una pregunta que te tengo importante, porque como emprendedor y director de la compañía, director ejecutivo, etcétera, CEO, cuéntanos la pandemia. ¿Cómo les ha afectado a ustedes la pandemia? Porque bueno, en el caso nuestro en Open Insurances, nuestra punta de lanza era la asistencia médica al viajero y teníamos 1.500 agentes vendiendo por todas partes del mundo, gente en Israel, en Italia, en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, etcétera, por todos lados. Y bueno, llegó la pandemia y eso se detuvo, pues, ¿no? Entonces nosotros obviamente no nos quedamos paralizados, sino que enseguida nos movimos y empezamos a agregar valor en otras áreas. Y bueno, hoy en día tenemos Assistance como uno de nuestros proveedores, Mercantil Seguros obviamente con el plan de afinidad, tenemos la parte de Amedex con la parte de seguros de vida, estamos emitiendo online para cualquier persona de $100,000 a $300,000 un seguro de vida en cualquier país de Latinoamérica. Nos aliamos con 25 compañías de seguros locales en Estados Unidos y hoy en día somos certificados aquí en la Florida para vender seguros de vida y salud en los 50 estados. Entonces, bueno, sí, nos movimos, hicimos un movimiento. ¿Qué tuvieron que moverse? ¿Qué tuvieron que hacer ustedes en Assistance y en emergencia, en las compañías tuyas, a raíz de la pandemia? Échame un poquito ese cuento, esa experiencia, y después hablamos de la pandemia per se. Bueno, nosotros una de las transformaciones más importantes fue tomar la decisión de liderar un problema público desde lo privado. Lanzar todo este sistema de telemedicina pública que significó muchísima inversión, muchísimo tiempo y también, pues, digamos, una responsabilidad importante. Fue una decisión no tan sencilla, es decir, cómo tú te pones al frente de un problema público siendo una empresa privada. Eso fue, yo creo que lo más interesante que nos dejó la pandemia, y yo creo que sobre lo cual vamos a reflexionar más en el futuro, porque como que se abrió una vía, ¿no?
¿qué pasa? Hay sistemas públicos, hay sistemas privados y hay sistemas públicos operados por privados. Entonces, yo estoy hablando ahorita de una tercera vía. Y esa tercera vía es justamente esto. Pues las empresas no se tienen que quedar de un lado. Las empresas no son ajenas a los problemas públicos. Correcto. Las empresas tienen que abocarse a los problemas públicos y creo que por ahí va, por esa tercera vía, el mundo en donde yo quiero, sí, y competir. El mundo en donde yo quiero criar a mis hijas y tener nietos. Por otro lado... Tú sabes que hay un paradigma que ustedes están rompiendo gigantesco, que es que normalmente la gente piensa que lo público es lo público y nosotros no podemos competir porque ellos no tienen costo. Y no es tan así. Resulta, bueno, fíjate que tú lo estás demostrando con lo que está sucediendo en Venezuela. Una vez dolarizado el sistema ya una vez dolarizado de salud, que ya venía colapsado en bolívares, imagínate, con una inflación del 180.000% el año pasado y 500% este año, obviamente se hace imposible que ellos puedan hacer un proyecto de este nivel, porque primero, si son incapaces de manejar con todos los recursos del mundo, con $100 el barril, imagínate ahora que estamos en las vacas flacas, ¿no? Pero esto mismo ocurre en muchos países desarrollados. Y yo creo que compañías como Amazon, Apple, Google, esas compañías tan grandes, tienen que empezar a ver cómo pueden competir con la seguridad social, cómo pueden competir con el sistema de salud público, porque ya lo pueden hacer, o sea, tienen el volumen, ustedes ya lo tenían, tienen la estructura, tienes el volumen, tienes los clientes, tienes 3,5 millones de clientes. Tú tienes más clientes, Andrés Simón, que el mismo gobierno. Increíblemente, pero aunque fíjate, ellos tienen 30 millones de habitantes, pero no se dan abasto ni siquiera para 100.000 o 200.000. Mira, yo creo que el futuro justamente, Juan Carlos, es cómo ponemos nuestra capacidad para apoyar en todo sentido, en todo momento, a reconstruir un país de 30 millones de personas. Porque el país somos 30 millones de personas. Cuando lo ves desde la óptica de la salud, nosotros podemos, bueno, fíjate tú, hoy en día estamos atendiendo, y lo puedes ver en las redes y lo puedes ver en las publicaciones, pacientes o personas desde el municipio de Chacao hasta el municipio de Sucre, en la ciudad de Caracas, desde San Fernando de Apure hasta Lechería, desde Barinas hasta el municipio de San Francisco en el Zulia. Entonces, también yo creo que ese paradigma del que tú hablas, también había otro, que es ese tema de que no solamente lo público y lo privado, sino también en lo público, los sectores, los segmentos políticos, la salud trasciende todo lo político, la salud trasciende muchos de los aspectos de la vida ciudadana y por lo tanto yo nada más tengo una forma de verla que es unitaria, ¿no? Y es universal. Por eso sí, justamente ese paradigma. Otra cosa que en pandemia tuvimos que entender muy bien es que nosotros somos un servicio y ese servicio lo prestan seres humanos. Cómo tuvimos que comprometernos con nuestro equipo de empleados, más de 300 personas trabajando incansablemente para poder llegar, para poder también hacerle entender a las personas que tuvimos que poner, bueno, imagínate, primero, si tú vas a una persona que tiene 80% de los motivos de COVID, tiene síntomas leves, entonces tú le puedes dar una recomendación de quedarse en casa y no tienes que mandar a un médico, porque si ese médico va, se contamina y vuelve a contaminar a otras personas y propaga el virus. Entonces, eso, sumado a que no hay gasolina y otros problemas, digamos, coyunturales, nos hicieron entender el valor, y ya veníamos con un buen track record de eso, pero yo creo que la unión y la mística de trabajo en el equipo ha sido algo fascinante. Desde el día 1 nosotros no hemos tenido problemas con nuestro equipo, más bien yo creo que empezamos, ya nosotros teníamos un ADN como compañía de 16 años, pero este año se transformó, porque este año ya nuestros empleados, nuestro equipo de trabajo pudo sentir de primera mano lo que es transformar. Totalmente. Haciendo las consultas que te comentaba. Y por otro lado, como empresario, y ya yéndome un poco más hacia el tema del liderazgo, hacia el tema, bueno, siendo médico, estando en esta posición del liderazgo de nuestro grupo, y lanzando una compañía nueva, teniendo mi familia con mis hijas y mi esposa. Bueno, ha sido un tiempo también muy interesante para reflexionar acerca de cómo ser un mejor líder, cómo buscar el balance, a pesar de que ha sido muy complicado. Pero creo que también es algo que me llevo de esta pandemia, ¿no? De lo importante que es mantener ese balance persona, trabajo,
sueños y realidades. Bueno, qué bueno, vale, qué bueno. Gracias, Andrés Simón, qué buena conversa, gracias por tu mensaje. Ese mensaje de liderazgo le va a llegar a muchísima gente, porque para mí el líder, hay gente que define el líder de miles de maneras, y nosotros para definir el líder lo que decimos es, líder es una persona a la cual muchísima gente lo sigue sin ningún interés económico. Entonces, cuando tú tienes un liderazgo de ese estilo, pues vas a tener éxito sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Secretos de un Corredor. Creo que le dimos bastante conocimiento a la gente y creo que dimos ejemplos prácticos de cómo puedes hacer para salir adelante en esta pandemia. Y si eres emprendedor, ve este capítulo, porque de verdad muchísimas gracias, Andrés Simón, porque nos ha dado una lección importante de humildad y de que en todo amar y servir. Y bueno, estás ¿cómo se llama? Llevando el legado de San Ignacio por el mundo entero. Gracias, mi partner. Gracias, Juanca. Gracias por toda tu confianza y apoyo. Encantado Buenísimo de ser cómplice de estos secretos. 100%. Gracias, Andrés Simón. Bueno, amigos, mil gracias. 305media.tv. Nos vemos la semana que viene, martes de 4 a 5 de la tarde. No te lo pierdas. Secretos de un Corredor. Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. Si te vas de viaje, tu tranquilidad es lo más importante. Si estás asegurado, ahora puedes estar relajado. 'Cause you never know. Open Insurance te asegura. 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 Be safe everywhere you go. 305 Media TV. Media TV. Gente que habla como tú.